Comenzamos nuestra ruta en uno de los sitios emblemáticos en la entrada de los pueblos de nuestra isla, Matesa, como son los Calvarios. Sí, efectivamente. Los Calvarios son pequeñas edificaciones religiosas que encontramos en casi todos los municipios de nuestras islas. El primer Calvario que se edificó aquí fue en el año 1915, siendo alcalde don Miguel Sánchez. Luego después, ese Calvario tenía 2 asientos laterales y un asiento central y estaba pues descubierto una hornacina que tenía a la Virgen de Lourdes en su interior. Después ya entre el año 1936 y 1949, siendo alcalde el hijo de don Miguel Sánchez, don Manuel Sánchez Mayor, pues se hicieron unas modificaciones en esa estructura porque la carretera que venía desde Telde a Valsequillo impedía hacer la entrada para los vecinos del Pilón y Mirabala, o sea, la edificación impedía hacer esa entrada y hubo que pues, hacer unas modificaciones en ella. Luego más tarde ya con don Antonio Macías Martel de alcalde, ya de los años 1949 a 1956 aproximadamente, pues ya se cambió otra vez la estructura. A partir de ahí esto se ha sufrido varias modificaciones, quedando ahora mismo como está hecha, porque hubo un pequeño percance con una guagua de Salcay y pues hubo que hacer esta modificación. También decir que en ese tiempo pues la Virgen se trasladó pues al lugar donde se celebraba misa en el Llano del Conde por los actos vandálicos que en una época se estuvieron pues llevando a cabo en este Calvario y después ya pasó a la iglesia y después ya ha quedado pues como ahora mismo lo vemos. El Calvario, decir que siempre ha sido punto de encuentro pues tanto de fieles como de caminantes y como de personas que hace años pues cuando se salía de la misa mayor los domingos pues servía de paseo pues para mociar. Venían las parejas caminando desde la iglesia hasta aquí, hasta el Calvario. Y también, pues eso, los pretendientes, la gente que se enamoraba y las pandillas de juventud, que yo pues también recuerdo hacer esos paseos con mis amigas. Y bueno, era ese lugar de paseo, era un ambiente muy agradable y muy bonito en esa época. Y también el Calvario servía para los vecinos, pues, por ejemplo, del barrio del Pilón, cuando venían al pueblo, bien a misa, bien a cualquier otra actividad que vinieran a realizar, pues venían en alpargatas, porque en aquella época pues los caminos estaban pues en un estado pues como era, de tierra y piedra, no era asfaltado, y entonces traían sus zapatos, que en aquella época pues se tenía, y el que podía tener un par de zapatos, y se cambiaban de alpargatas a zapatos y luego a la inversa cuando se volvían a su casa. Y eso es lo que más o menos así te puedo contar del Calvario. Un dato muy curioso, Matesa, nosotros empezamos nuestro camino, te agradeceríamos que nos esperara en la plaza o en la iglesia de San Miguel para que nos siguieras contando con otros elementos de nuestro patrimonio cultural. Pues con muchísimo gusto les espero en la plaza para acompañarles a la iglesia. Aquí empezamos nuestra ruta. La Lama nos invita a tomar la dirección que propone bajar por la calle Chinchemi. Como sucede hoy con la red de carreteras, la red de caminos era muy heterogénea en su funcionalidad y fisonomía, variada para personas, bestias, transportes y distintas utilidades, y siempre adaptada a la orografía. Su papel era el de conectar los espacios habitados entre sí y estos con las tierras productivas. El interés de este camino, en concreto, viene dado por la importancia de ser eje comunicador de 2 núcleos de población y al mismo tiempo comunicar las vegas de cultivo en tiempos pretéritos. Iniciamos el sendero sabiendo que Agustín nos espera un poco más adelante para contarnos sus experiencias ganaderas por este camino, recordando a su padre Miguelito Calderín. ¿Cómo fueron tus tiempos aquí? Pues mi tiempo aquí fue bastante sudor y me debe el camino de Chichi, como dices tú, que desde el Barranco Sao Oeste eso daba mucho fruto de caña y eso, y bastantes veces, año por año, la sacábamos al hombro para la carretera, pues no había carretera. Y siempre se vivía de eso. Mi padre pues se dedicaba a comprar caña para cestos y la grande para tomateros, y entonces pues la grande la sacamos
porque había que sacarla para los tomateros en la época, y la chica pues la dejábamos tirar en el barranco y la íbamos sacando para sexto según la íbamos gastando. ¿Y subían la caña a cuesta? A hombro, a hombro. ¿El ganado también pasaba por aquí? Y el ganado, claro, el ganado sí, pero el ganado, por frecuencia el ganado pasaba por aquí, pero a beber agua, más bien. Que no era el sitio ideal de beber agua, aquel de arriba sí, del molino del medio, como lo llamamos nosotros, molino de los vizcaínos. Una vez que vieron, bueno, en los años 50 y pico tenía yo, ¿qué te digo? 50 y algo, 40 y algo. Tenía 10 o 11 años y que había el gofio de los trapelos y eso, y una noche vine ahí y había que estar haciendo cola para el molino, porque claro, para moler un pico de cebada que a mi padre le daban o algo de eso, pues había que estar esperando que te la moliera. O un labrador que traía a lo mejor 20 kilos, para allá los 5 que mi padre llevaba, pues tenía que esperar que moliera aquí para echarse la junta y darme el gofio a mí después. Y mi padre ahí mismo, en esa huerta, llegó mi padre, no estaba yo, era más de las 2 de la mañana, a buscarme. Pues el barranco va, que el barranco está aquí, sabes tú que estaba corriendo siempre de año a año, río. Entonces, pues, huyendo de que me había pasado algo, pues vino a buscar. En esos años de mucha lluvia, aquí cerca de aquí donde estamos nosotros ahora, hubo un desprendimiento. Eso era el Risco de la Guerrera, sí, eso fue en el año 54, fue cuando le quitó la finca, se llevó la finca esta de Pepito Rivero, se cayó el risco y cortó el barranco. Y entonces cuando el barranco llenó y explotó toda la base de esa junta, pues barrió por todo lo que había. Se llevó eso, se llevó abajo los llanetes, el morro que es de Melito Navarro, se llevó la parte de abajo del barrio de los llanetes. Todo eso eran fincas todas, eso barrió con todo. Yo nací en la puerta de abajo, porque llevamos la puerta de abajo y la puerta de arriba. La puerta de arriba es donde tiene hoy Ramón, el pollista Ramón Dávila, la fábrica, es decir, y esa es la puerta de arriba, y yo viví en la otra parte de abajo. ¿Cómo eran aquellas cuevas en esa época? Era y son, porque ahora mismo están viniendo a poblarlas otra vez, precisamente los que se marcharon de ellas. Del Carrizal, mi familia están casi todas ahí, las de ellos, ahora mismo abandonadas, casi, las que están sin habitar son las de mi padre, las nuestras. 3 o 4 viviendas que hay ahí, y los corrales que están ahí todavía, y que hay 3 o 4 corrales de animales ganados. Porque de ahí salía, pues, diario, que no te digo ningún motivo, pero salía por lo menos 400 o 500 cabezas diarias. Lo menos que tenía era 90 o 100 o 100 y algo. Eran cabezas, y eso vivíamos en aquella época, eran cabezas. Y en aquella época no es como hoy, que tiene su puerta y tiene su... Hoy, en aquella época vivíamos, por ejemplo, en un tiempo como ahora en invierno, en los caminos. Y en lo que el labrador le daba a uno, dejaba entrar o cosas de esas. Porque este barranco daba muchísimo, ¿no? Daba la vida de Barsequillo, mía, la vida. Esto es la vida de Barsequillo, porque el verano, por ejemplo, desde que llega el mes de abril y mayo, daba hasta 10 de trabajo, porque había labradores que tenían a lo mejor trozos de barranco, no los podía hacer y pagaban hombre para hacerlo. Y antes no había esta construcción que tenemos hoy, ni nada de eso, ni nada, sino a un labrador que podía pagar un hombre, el que no, pues da, y el que no, pues se ayudaban unos a otros. ¿Sí? Pues, que la mayoría de las veces era, tú hacías el barranco tuyo hoy, yo hacía el mío mañana, el otro hacía lo otro, y a rato los ayudábamos unos a otros, cosa que hoy no se ve. En la bajada nos encontraremos especies propias de la zona como el mato de risco, la tabaiba, vejeque, la salvia. Llegamos a la albarrada, muro de piedra seca construida en el cauce del barranco con el objeto de evitar la erosión del agua, haciendo que las piedras y la grava no se las lleve el barranco. Ahora tenemos 2 alternativas: continuar por el sendero a Las Vegas o desviarnos unos 900 metros barranco abajo para disfrutar de un conjunto arqueológico de enorme interés. Las cuevas de las vueltas de arriba, las cuevas de las vueltas de abajo y el Roque,
que fueron poblados trogloditas utilizados por nuestros antepasados y reutilizados a lo largo de la historia, siempre al abrigo del barranco que, como nos decía Agustín Calderín, representaba la vida para sus pobladores. Luego retornaremos, retomando de nuevo el sendero. En la segunda mitad del siglo XX se producirían importantes cambios en la actividad y manera de vivir de la población. Se abandona progresivamente la actividad agrícola y ganadera para incorporarnos en la actividad orientada a la construcción y al sector servicios, coincidiendo todo ello con el nacimiento y desarrollo de la actividad turística. Consecuentemente, en las medianías se da la espalda al cauce del barranco y se edifica con esta misma orientación, dejando el barranco de ser fuente de vida, coincidiendo este fenómeno con la desaparición del caudal acuífero que discurría de manera permanente, dando lugar al abandono del mismo, así como al abandono de las cuevas, la ganadería y los cultivos del ñame y demás verduras que el barranco producía. Desaparecen poblaciones enteras que vivían del barranco. En ese proceso de transformación de usos, muchos de los antiguos caminos rurales, si no desaparecieron del todo, apenas quedó huella de los mismos. Y así, el sendero que tomamos ahora para subir a los llanos de Cuba ha sido rescatado para el senderismo tras perder su vieja funcionalidad. Hacemos un esfuerzo y subimos 360 metros cuesta arriba para llegar a nuestro destino. Llegamos al final del sendero y nos encontramos con las lamas que nos dan diferentes opciones. Nosotros tomamos la que nos interesa, subiendo por la calle asfaltada que le da el nombre a una persona que fue alcalde de Valsequillo en el periodo que abarca desde el año 1956 hasta 1964. Se trata de don Nicolás Santana Ortega. A él se le atribuye, en su etapa de gestión del ayuntamiento, entre otras cosas, la cesión de los solares para que se construyeran las escuelas unitarias que podemos encontrar en los barrios de Herademota, Las Vegas, Los Llanetes, Vista Alegre y El Montañón. Después de su etapa como alcalde, merece citarse que enseñó e introdujo a varias generaciones de valsequilleros en la música popular a través de instrumentos de cuerda como el violín, la mandolina, la bandurria y el laúd. Federico Díaz Bertrana fue presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en la década de los 60 del siglo XX, sustituyendo a Matías Vega. Estos dos políticos fueron los que impulsaron en sus respectivos mandatos las mayores reforestaciones en las cumbres de Gran Canaria. En este punto del sendero, en la avenida de Las Vegas, es donde nos regresamos otra vez al casco de Valsequillo.
se montaba la torba, después llevaba una piecita que le llamaban la canaleja, que es donde sale los cereales, el grano, sale de la torba por la canaleja y va al hueco que tiene la piedra. Ese hueco le pueden llamar lavijero, ¿ah? Que la piedra era una vía fija, es decir, una vía enteriza y otra vía de 4 pedazos. Se cogían 4 pedazos, se formaba una piedra de 1 metro hasta 1,20, hasta 1,30. Se le ponía un suncho, que le llamaban, o 2, si llevaba, y ahí se hacía la piedra. En esa piedra después llevaba 2 agujeritos, uno por un lado y otro por otro, para meter lo que dijimos antes, el pescante. Ese pescante se movía por medio de una tuerca, que lo cogían 2 personas o uno solo si tenía potencia para eso. Y le daba vueltas para levantarla, la levantaba, le daba vueltas, lo de abajo tenía que tirarlo para arriba, por supuesto, para poder picar. Se cogía la picareta, una picareta que se hacía, que esos señores, esa picareta la hacía un buen herrero. Y se sentaba, le daba vueltas, la ponía sobre de la de arriba, la que se desmontaba, se ponía sobre, miraba para arriba, por supuesto, ¿no? De la que está fija. Entonces cogía la picareta, taca, 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 y cantando, y ahí a la manera de cada uno, y picaba la piedra de arriba. Una vez que picaba la piedra de arriba, la sacaba para afuera, la ponía en un sitio, en una base, sobre unos palos o sobre lo que pudiera, para luego empezar con la que está fija y picarla. Y después entonces, cuando terminaba, tenía que ser todo a la viceversa. El gofio se sabe cómo se hace de la siguiente forma. Se coge, cuando está moliendo el molino y saliendo el gofio, se coge un poquito en el puño o en la mano, como quieramos llamarlo, o como lo quieramos entender. Entonces se sabe la calidad que se hace, se sabe cómo se refina o se hace más grueso. Eso va a gusto de quien traía su millo a moler o a gusto del molinero que hacía el gofio para venderlo. Ahí afortunadamente, ahí entraba yo, que yo tostaba el molino, el millo, a mi gusto, como quería, para que saliera buena calidad de gofio y para que cogiera buen gusto. La piedra esa de arriba que se monta sobre la lavija, el molinero a su propia voluntad, en esa rueda, la sube y la baja. ¿Ah? Y según la sube y la baja, lo que le haga falta y sea necesario. No tiene otra cosa que hacer. Entonces también lleva un aro, donde ese aro es un poquito más amplio que la piedra, para que la piedra no roce en el aro. ¿Ah? Y entonces, cuando se rellena un poco, tiene una salida para el gofio. Sale de la salida esa que tiene, se pone un saco, un cacharro, en fin, como se vivía antes. Lo mejor que creyera y la inteligencia, que la gente de antes era muy inteligente. Un saco, una caja, en fin, cada uno empleaba lo que quería, que era el envase del gofio, donde después se cogía la pala que le llamaban y se llenaba su taleguita. Lo primero que hacía era el molinero sacar la maquila que le llamaban. ¿Ah? La maquila, según el precio del gofio, cogían de kilos para cobrarse el trabajo que hacía. Para todo eso servía el molino. El historiador y amigo Jesús
nos va a dar información que puede resultar muy curiosa sobre la zona y la calle La Silla. Bueno, Jesús, estamos en la calle La Silla. ¿Sí? ¿Qué te sugiere a ti este nombre en esta zona? Silla significa almacén. En los lugares donde se cultivaba un importante número de cereales, que daban una producción importante, había un almacén que recogía los granos del diezmo. Ese almacén se llamaba La Silla, con C, y el señor que recogía los granos era el cillero. Las personas estaban obligadas a darle a la iglesia la 10ª parte de sus cosechas. Que exista una silla en Valsequillo nos da idea de que era un lugar importante en la producción de cereales, sobre todo el trigo, cebada y posteriormente el millo, centeno. También se recogían algunos menudos, como lentejas, chícharos, garbanzos, habas. Los granos se reunían en la silla después de la cosecha y de la silla se bajaban directamente a Telde y de Telde se iban a la ciudad. Cuando digo la ciudad me refiero a Las Palmas de Gran Canaria. El clero se mantenía con estos granos, hacían diferentes cosas y demás, pero también los granos se utilizaban como recurso alimenticio. También el almacén de granos se utilizaba como especulación, se almacenaban los granos para cuando había falta de granos y subía el precio, lo vendían con un valor más elevado. Pero también los granos servían como recurso para cuando había hambre. A los agricultores se les daban granos para las sementeras y se gastaba el grano, luego se les cobraba más. La existencia de la silla, como hemos dicho, da idea de la riqueza de cereales en esta zona. El control de los diezmos que se recogían en Valsequillo, antes de construir la parroquia y posteriormente se llevaba en Telde, en un documento que se llama el Hacimiento de Vegueta. En Tenteniguada era donde se recogía la mayor cantidad de diezmo de millo de la isla. Pasado el tiempo decidieron alquilar los diezmos. Había un señor que alquilaba los diezmos y decía a la iglesia: este año, vistas las cosechas, el diezmo de Valsequillo vale 51.000 reales. Él recogía el grano y a la iglesia le daba los 51.000 reales. Ahora bien, para asegurarse del cobro, este señor antes tenía que hipotecar unas propiedades que valían tanto o más como el valor que tenía que pagar a la iglesia. Si no le pagaba a la iglesia ese valor, la iglesia se quedaba con sus propiedades. Y luego con la desamortización de Mendizábal, cuando se acabaron los diezmos, ya el almacén no tenía ningún sentido. Cada uno almacenaba directamente sus granos y no había que almacenarlos en un almacén donde se reunían todos los granos propiedad de la iglesia. Hola, Matesa. Hola, Yuche. Gracias por esperar a que termináramos la ruta. ¿De qué? Un placer. Pero claro, llegar a la plaza y no entrar a la iglesia para que nos hable de sus bienes, pues lo más correcto ha sido esto, entrar y que nos explique un poquito dónde estamos y en qué año, de qué año data esta construcción. Nos encontramos en la zona donde se construyó la primera ermita entre los años 1670 y 1672. Luego se construyó el resto de lo que es hoy la iglesia, que consta de 3 naves y su estilo es ecléctico. Ya desde esa época había dentro de esa ermita habían 2 elementos como son el San Miguel el Chico y la lámpara. Sí, San Miguel el Chico, la fecha que consta es de 1672, que fue la primera imagen que digamos que tuvo la ermita. Y después la lámpara es de 1778, 76, 78 más o menos. San Miguel el Chico tiene unas dimensiones reducidas. San Miguel el Chico, de hecho, se le dice San Miguel el Chico porque no mide sino 20 centímetros. Sí, es una escultura muy del barroco tradicional canario y es una escultura, pues, digamos, tan diminuta como que está ahora mismo dentro de una hornacina, pues porque pues, se teme que se pueda sustraer en cualquier momento. Más tarde llegó la pila verde.
Sí, efectivamente. Más tarde llegó la pila verde de la parroquia de San Juan de Telde, porque el obispo Tavira pues la quería quitar para sustituirla por una de mármol de Carrara. Y entonces el primer párroco que estaba aquí, que era don Francisco Manuel Socorro Ramírez, pues se la trajo para Valsequillo, la compró y la... Recientemente ha sido restaurada, ¿no? Sí, fue restaurada a finales de 2013, principios de 2014, por el Cabildo de Gran Canaria, fue quien se hizo cargo de la restauración. Hay que destacar que data del siglo XV, que es de losa sevillana, que tiene unas incrustaciones florales muy llamativas, un águila bicéfala que la encuadra dentro de la Casa de los Austrias, y bueno, es una joya que tenemos en nuestra parroquia. Hay que también decir como anécdota que hace muchos años, cuando se alveaba la iglesia, se alveaba la pila de blanco, hasta que don José Falcón Negrín, pues una vez vino por aquí un inglés, un tal Mr. Hammond, y quería comprarla, y estaba el hombre pues muy empeñado en comprarla, don José, que no tenía un pelo de tonto, pues la raspó y llamó para que viera y la valorara, y ahí se vio la gran joya que teníamos, y bueno, y ya pues se restauró y demás. Y después vino la época de Luján Pérez. Sí, ya el siglo XIX, sí. Sí, en el siglo XIX pues tenemos a San Miguel, a nuestro patrón San Miguel Arcángel, que es una escultura de Luján de 1804, pues de bulto, de madera de castaño, telas encoladas en su falda y en su capa roja, y con su perro maldito a los pies. Es una bellísima escultura, fue también restaurada en el año 2005 a cargo del Gobierno de Canarias. Pero Luján tiene otras imágenes en esta iglesia. Sí, Luján tiene pues también a la Santa Fe, que es una talla de unos 70 centímetros aproximadamente. La Santa Fe, cuando estaba el púlpito situado ahí en esa columna, que todavía se puede ver en ella misma las señales de donde estaba anclado el púlpito, estaba en la parte superior de él. ¿Y del Calvario qué podemos decir, Matesa? Bueno, pues el Calvario es también, pues, tiene imágenes de Luján, es también del siglo XIX, y de Silvestre Bello, porque de Luján tenemos al Cristo crucificado, al crucificado de Luján, que lo hizo en el año 1801, y es una talla muy semejante al crucificado que se encuentra en la sala capitular de la Catedral de Las Palmas de Gran Canaria, que también fue restaurado entre finales de 2011, principios de 2012. Él junto con la Dolorosa, que también es de Luján. Y ahora pues se está pues intentando realizar las gestiones para restaurar el San Juan de Silvestre Bello, que es también una pieza muy valiosa. La talla del Cristo data de 1801. 1801, está datado. Sí, la cruz es la que se dice que como que se facturó de nuevo, como que los anclajes de los clavos sí, pero luego se ha anclado a una cruz como nueva, diferente a la que tenía en un principio, en su origen. Pero ya no hay datos de cuándo se pudo haber cambiado la cruz. En la iglesia de San Miguel también se encuentran algunos cuadros. Sí. Tenemos, por ejemplo, el de las ánimas. Sí, el cuadro de ánimas, bueno, en Canarias se ha constatado que hay como unos 31 cuadros de ánimas repartidos en todas sus parroquias. Sí. Este fue adquirido pues por la Cofradía de Ánimas. Fue adquirido. La Cofradía de Ánimas también fue restaurado por el Cabildo de Gran Canaria, y es un cuadro también pues, de gran valor. Aparte del de San Jerónimo. Sí, es un cuadro del siglo XVI, pues también de un gran valor. Así se hace constar en un libro de la catedral en el que se dice que el deán Francisco Maciú fue a Sevilla y en un viaje trajo 2 lienzos. Uno es el huerto, que está en el cementerio de Las Palmas de Gran Canaria, y el otro es el San Jerónimo, que se encuentra en la iglesia de San Miguel de Valsequillo. Así se hace constar en documentos en la catedral. El de las Mercedes también es otro cuadro importante. Sí, el cuadro de las Mercedes data del siglo XVIII. Nuestra Señora de las Mercedes
siempre existió aquí una gran devoción por ella. De hecho, pues en un testamento del señor pues, Montes de Oca, que estaba afincado en Telde, pero también tenía sus propiedades aquí en Valsequillo, ya la dejó pues, en el testamento con unos bienes para que a la Virgen, pues, al cuadro y a la Virgen pues, se le atendiera, se le diera pues, lo que necesitara y se restaurara y demás, que parece ser que sus herederos no lo cumplieron y hubieron pues, algunos rifirrafes. Sí. Bueno, en la iglesia se encuentran otras imágenes que también tienen su valor, pero bueno, hemos hecho un recorrido, yo creo que importante, en los bienes muebles que tenemos. Sí, yo creo que se ha hecho un recorrido por el patrimonio inmueble pues, más destacable, digamos.